Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Han metido 2 goles y nosotros 1, ¿no? Al final, pero como bien has comentado, lo has hecho también en el resumen. Yo creo que hemos, aparte de adelantarnos en el partido, hemos controlado muy bien el juego, hemos tenido alternativas, hemos tenido luego más cerca ese 1-2. Es cierto que ellos en el 1-1 han generado pues, más peligro. Nosotros que hemos intentado dosificar esfuerzos desde el partido del jueves, sin embargo creo que hemos hecho un partido muy brillante y luego, bueno, pues desde el minuto 90, como bien dices, todo el trabajo del partido. Son aprendizajes, son partidos para aprender mucho y sobre todo para saber que hay momentos de los partidos que hay que saber, pues bueno, la lectura para que el equipo rival no coja todo ese ritmo que ha cogido en los últimos minutos. Y bueno, yo sabía perfectamente que el grado de competitividad lo va a dar. Hemos hecho varios cambios respecto al jueves, es verdad, pero yo sabíamos sobre todo que el equipo es competitivo. El equipo ahora mismo, ya lo he dicho varias veces, cada vez que hemos hecho cambios ha sido siempre con el beneficio del equipo en el aspecto colectivo y no para nada me voy decepcionado. Me voy poco, pues que no te gusta perder, por supuesto, y sobre todo de la manera que se produce, ¿no? Y más sabiendo, porque ellos han arriesgado, hay que reconocerlo también, que Lago Junior lo ha metido como un lateral falso en un cambio y ahí sí que nosotros no hemos sido inteligentes para ir buscándole mucho más de lo que lo hemos buscado en esa parte izquierda del Real Mallorca. Siempre se sacan conclusiones. Es verdad que ahora todavía ha pasado poco tiempo, luego haces un análisis más global, pero así la imagen y lecturas de los jugadores, lo que pasa que bueno, pues Vigaray y Tejero son jugadores que han alternado, Chavarría había salido del 11 en último, el tema de Jair lo mismo, el tema de Juanma, otro chavalito, Lucas jugó en Las Palmas otro día también un buen partido, hoy ha vuelto a recobrar, es decir, el que lleva más tiempo sin jugar de inicio es también ahora últimamente es Gaby, Toro para vosotros, es decir que dentro de esos cambios tampoco ha sido un cambio y luego pues el tema de Álvaro que es un muy buen portero, bueno pues también hay que reconocerle que cada vez que juega nos ayuda mucho y eso también es lícito para que hace también mejor a Cristian en el día a día. Y estaba Francés con unas pequeñas molestias, iba a salir Pei Verne, tengo que reconocerlo también, no era, pero sabéis que el otro día Pei también ya el último partido andaba con molestias y cuando ha intentado dice mister prefiero. Las gradas, Abdón Prats, que recibía el premio como mejor jugador del mes, un partido que empezaba de la mejor manera posible para el equipo visitante, el Real Zaragoza, que se adelantaría con este penalti de Lucas Animaquia, acertaba al costado Miquel Parera, las manos de Dani Rodríguez en el servicio de esquina y la pena máxima que no perdonaba el futbolista italiano. Imágenes de la segunda parte, en esta acción llegaría el gol del empate con este zurdazo de Dani Rodríguez para poner el 1-1 en el marcador. Dio muchísima potencia al disparo, el mismo futbolista que había provocado el penalti por unas manos volvía a poner las tablas en el marcador ya en la segunda parte, imposible para Álvaro Ratón. Y esta sería la obra de arte de la tarde en el Visit Mallorca, golazo de Lago Junior para darle la vuelta en el marcador, así que el equipo bermellón se va a jugar el título de Liga en la última jornada contra el Español. Uno de los dos va a alzarse como campeón de la categoría de plata. Lago Junior La verdad que en general creo que hemos competido bien, sobre todo la primera parte ha sido bastante buena, nos hemos conseguido poner por delante, que era lo más difícil también, y la segunda sí que es verdad que nos han encerrado más, nos ha faltado un poco de fuerza para atacarles y por desgracia encima han metido ahí al final ese golazo que nos ha quitado puntos. Todo el mundo que ha participado durante todo el año, cuando le ha tocado, lo ha hecho con su máximo esfuerzo y compromiso. Y hoy, que era un día que, aunque habíamos conseguido nuestro objetivo, sabíamos que íbamos a competir, lo han demostrado todos y hemos hecho un buen partido en general. Tenemos que seguir en la misma línea que esta segunda vuelta, hemos hecho muy buenos números en la Romareda y ojalá que sigamos así este último partido.